Hola, soy Evan Carmichael y hago estos videos porque quiero despertar y sentir que hoy va a importar, que puedo hacer algo especial. Y la manera en que obtengo ese sentimiento es viendo a personas que están haciendo cosas increíbles. Y luego verlas, decir cosas increíbles y hacer cosas increíbles, me hace sentir que yo también puedo hacer cosas increíbles. Así que espero que este video te ayude a sentir que puedes hacer algo increíble hoy también. Así que hoy obtengamos una motivación increíble de la única e inigualable Tara Swart. Disfruta. Realizo una desintoxicación digital de 1 a 4 semanas durante la temporada navideña y eso me reinicia por completo y me hace sentir tan revitalizada, creativo y llena de energía para enero en adelante. Pero respaldaré eso diciendo que no hago grandes resoluciones de año nuevo de todos modos. Así que tomo el año por trimestres, así que nos queda aproximadamente un trimestre de este año y cambiaré 2 o 3 hábitos. Como, siempre digo, cambiar 10 cosas en un 1% en lugar de una cosa en un 10%. Así que ya habré incorporado algunos hábitos a lo largo de este año, y ahora solo intentaré añadir otros 2 o 3. Pero la principal forma de reinventarme es la desintoxicación digital. Desde un punto de vista práctico, ¿cómo se materializa eso? ¿De qué manera te preparas para afrontarlo? Y luego, una vez que lo estás haciendo, ¿cómo eliges establecer límites claros con los dispositivos digitales y con la comunicación? En realidad se trata mucho de preparar a otras personas porque la gente lo encuentra un poco amenazante y abandonador, he encontrado a través de los años. Así que tendré un aviso de fuera de la oficina, y es muy claro. No estaré leyendo mis correos electrónicos hasta mediados de enero. Te responderé después de eso. ¿Y lo habías puesto antes? Digamos que estoy haciendo de mediados de diciembre a mediados de enero. Entonces habré programado eso para comenzar a mediados de diciembre y dirá muy claramente: ni siquiera leeré tu correo electrónico hasta mediados de enero. Así que la gente no piense, oh, tal vez lo ha leído, pero aún no ha respondido. También les da la opción si quieren recordarme a mediados de enero sobre algo, y si tenían una fecha en mente, digamos que querían que hiciera algo a principios de enero, sabrían que realmente no voy a ver esa solicitud hasta que regrese. Puedes enviarle un correo a mi asistente si es una consulta urgente. Pero ella también tiene, digamos, unas pautas muy claras, un conjunto de límites bien definidos sobre qué tipo de asuntos requerirían que me contactara o no. Y literalmente apago mi teléfono para no recibir WhatsApp, mensajes de texto, correos electrónicos, llamadas telefónicas. Si estás sufriendo por el duelo o el estrés o la pérdida, escasez, digamos que eras tú y yo, y solo amigas. Si yo proceso eso de manera muy diferente emocionalmente y tú estás en tu viaje con lo mismo que ambas hemos experimentado, es realmente difícil estar ahí el uno para el otro. Porque no solo ya estás lidiando con tus propias emociones, sino que si estas son muy diferentes a las de tu amigo o tu pareja, entonces se te hace muy difícil ponerte en su lugar. ¿Conoces esa frase de ponerte en sus zapatos? Yo siempre digo, ponte en su cerebro, pero eso es muy difícil de hacer. Es difícil de hacer en el mejor de los momentos. Es realmente complicado si estás comprometido por el estrés. Porque cuando uno está estresado, nos movemos al extremo opuesto de la oxitocina, y entonces es cuando aparece esta hormona, el cortisol. Y una de las maneras en que el cortisol te asiste para manejar el estrés es alterando la dirección del flujo sanguíneo en tu cerebro. De esta manera, lo restringe a un modo de pura supervivencia, como si dijera, ¿qué es lo mínimo indispensable que debo hacer hoy para lograr pasar este día? No permite que la sangre llegue a aquellas áreas de tu cerebro que te capacitan para ser creativo, para pensar con mayor flexibilidad o para idear soluciones fuera de lo convencional. Así que realmente bloquea tu pensamiento justo cuando más lo necesitas. Y por eso es tan importante ser consciente de mantener tu resiliencia y hacer cosas como llevar un diario y la atención plena, a lo que podemos volver más tarde. ¿Cómo pueden las personas empezar a atraer hacia sí mismas la vida que realmente desean? Para atraer abundancia a tu vida, tienes que cultivar una mentalidad abundante. Y una forma muy fácil de empezar es hacer una lista de las cosas por las que estás agradecido que ya tienes. Y como parte de atraer cosas a tu vida o manifestación, hay varias técnicas como la visualización o los tableros de visión. Pero parte de eso es, imagina que es verdad, imagina cómo se vería, se sentiría, olería, y luego cuando tengas esa visión en tu mente, da gracias porque se esté haciendo realidad. Te pone en un camino de estoy agradecido por las cosas que tengo.
Estas son las cosas que yo realmente quiero. Manteniéndote con una actitud positiva, siendo abundante y agradecido. Y eso hace que sea mucho más probable que atraigas esas cosas buenas a tu vida. Además, para asegurarte de que realmente tomes acción después de haber visto este video, he diseñado una hoja de trabajo especial y gratuita específicamente para este video. La hoja de trabajo resaltará todas las lecciones aprendidas en este video y también destacará nuestros 3 aprendizajes y citas favoritas que te inspirarán a realmente hacer algo. La hoja de trabajo también te dará espacio para que anotes tus principales conclusiones y tu plan de acción específico para asegurarte de que estás obteniendo resultados. Si quieres la guía de trabajo diseñada específicamente para este video, completamente gratis, hay un enlace en la descripción. Haz clic en él y empieza a generar impulso en tu vida y tu negocio. Te veo allí. Cada experiencia que tu cerebro tiene, lo que significa que tú vives, así que, literalmente, cada recuerdo que traes a la mente, cada emoción que experimentas, cada persona que conoces, cada situación en la que te encuentras, está constantemente moldeando y dando forma a tu cerebro. Así que, gracias a un campo de investigación sobre la neuroplasticidad, ahora comprendemos lo mucho más flexible e impresionable que resulta ser el cerebro a lo largo de toda nuestra existencia. Esto podría empezar a cambiar, ni siquiera me atrevo a usar la palabra declive, ¿sabes? Más o menos alrededor de los 70 años, donde a veces cosas como los recuerdos secuenciales pueden volverse un poco desordenados, pero nuestra sabiduría y juicio se convierten como en una superpotencia. Así que sí, puede cambiar hacia el final de la vida, pero en realidad durante la mayor parte de nuestra vida activa, digamos, el cerebro está muy abierto a ser moldeado y modificado por cada experiencia que vive. Y cuanto más tiempo una determinada impresión se ha mantenido en el cerebro, más profundamente arraigada queda en nuestra arquitectura neuronal. Así que, en particular, las cosas que vivimos desde los 0 hasta los 7 años, pero también las de los 7 a los 14 y de ahí en adelante. Pero esos periodos, en realidad, los recuerdas más porque son los que ocurrieron hace más tiempo. Y si tuviste una experiencia repetida o una experiencia muy emocional, entonces esas son las 2 razones principales por las que las cosas se graban en tu cerebro: la repetición y la emoción fuerte. La expectativa de tus padres, la expectativa de la sociedad, lo competitiva que era tu escuela, el tipo de personas con las que te relacionabas, las palabras que se usaban sobre ti cuando eras niño, todas esas cosas se arraigan profundamente en tu cerebro y ellas, como bien dijiste, sí influyen en tu percepción de todo lo demás que sucede en tu vida adulta. Una de las principales áreas de trabajo en torno a eso es lo que se llama trabajo de sombra en psicología, que son las cosas que percibiste de niño que significarían que no serías amado y cuidado por tus principales cuidadores. Así que ese tipo de cosas, ya sea que te digan, oh, deja de presumir tanto, o no andes corriendo de esa manera, esas cosas se van guardando en tu sombra, como no debo hablar muy bien de mí mismo. No debo hacer las cosas a velocidad si otras personas no pueden seguir el ritmo. Esas son las cosas que tratamos de esconder de nosotros mismos. Y generalmente alrededor de la edad de la crisis de la mediana edad, o como quieras llamarlo, esas cosas realmente pueden salir a la luz y hay que lidiar con ellas e integrarlas. Que la mayoría de los neurocientíficos que conozco, todos los que conozco personalmente y otros de los que he oído hablar, no ven las noticias ni leen periódicos. Eso es algo verdaderamente poderoso. Y no es porque no queramos estar informados, porque obviamente logramos mantenernos informados de otras maneras sobre eventos importantes en el mundo, pero si miras la naturaleza de las noticias, la proporción de noticias malas y el impacto que eso tiene en tu cerebro es desproporcionado. Lo primero es organizar tus fuentes de noticias, tus redes sociales, para que no te bombardee tanta mala noticia y equilibrar eso para ti mismo. Por supuesto, la vida puede ser difícil, así que sí, también tienes que ser muy resiliente. Pero lo más importante es que tomes las riendas de aquello que realmente le estás dando a tu cerebro y eso abarca todo, desde tu dieta hasta la información. Si pudiera darle a la gente una idea para empezar, que sea realmente sencilla, pero eso no quiere decir que no haya mucho trabajo duro al final, sería tener muy claro lo que quieres. Así que has mencionado algunas cosas. Dedica 5 minutos a sentarte y a visualizar que esas cosas ya son una realidad, y luego da las gracias por ello. Ese sería mi primer paso. ¿Por qué sentir gratitud? Esas cosas son verdaderas. Solo 5 minutos. Soy una pareja excelente. No soy desordenada. Mi podcast tiene un éxito rotundo. Como verlo, sentirlo en cada parte de tu cuerpo, saborearlo en tu boca, escucharlo con tus propios oídos.
Sumérgete por completo en esa sensación durante 5 minutos, o más si te es posible. Y luego, simplemente, estar tan agradecido por todo eso. Esencialmente lo que estás haciendo es mover tu cerebro de un estado de miedo a un estado de confianza, y esa es la puerta de entrada para poder realizar estos cambios. Escribí el libro cada fin de semana durante todo un año, y eso fue una parte muy importante de mi propio viaje para integrar todas esas cosas, haciendo la investigación, descubriendo cómo la ciencia podía explicar las leyes de la atracción. Pero, en realidad, fue la respuesta al libro lo que, a mi parecer, me conmovió profundamente a nivel emocional. La cantidad de gente que anhelaba una explicación muy clara, muy práctica y concisa de lo que uno debe hacer con la mente, con el pensamiento, con las emociones y con las acciones para atraer y manifestar en la propia vida aquello que uno desea. Así que, para empezar, abordaré la visualización y también los tableros de visión. Digamos que la ciencia que lo sustenta es en realidad bastante parecida. Así que, fundamentalmente, se trata de 3 procesos que tienen lugar en el cerebro, y estos son el filtrado selectivo, la atención selectiva y el etiquetado de valor. Básicamente, estamos bombardeados con tanta información, y esto ha sido así durante mucho tiempo. Pero si lees un ejemplar de The New York Times hoy, recibirías tanta información de ese periódico como alguien recibiría en toda su vida hace 100 años. Y aún así estaban excesivamente bombardeados de información. Así que el cerebro tiene un mecanismo de filtrado natural, que es que no necesitas notar cosas que no son realmente relevantes para tu supervivencia. Por ejemplo, no notas tu ropa en tu cuerpo todo el día. Así que necesitamos dirigir ese sistema de filtrado, porque de lo contrario, de alguna manera, seguimos programados solo para sobrevivir y reproducirnos. Así que las cosas que nos ayudarán a prosperar en el mundo moderno pueden no filtrarse necesariamente a menos que presentemos imágenes visuales a nuestro cerebro diariamente o nos sentemos y cerremos los ojos y visualicemos las cosas que queremos en nuestra vida o un resultado determinado. Si practicamos esas actividades, el siguiente proceso es la atención selectiva, que consiste en notar las cosas que estás visualizando o que tienes en tu tablero de visión. Es como cuando compras un coche nuevo y de repente lo ves por todas partes. Básicamente es preparar tu cerebro para notar oportunidades que te acercarán a tus objetivos. Y luego, la asignación de valor es el sistema del cerebro para establecer el orden de importancia de las cosas, y esto lo realiza de 2 maneras. Lo hace de una forma fría o puramente lógica y de una forma cálida o más emocional. Así que las cosas lógicas son fundamentalmente la supervivencia, ya sabes, esos elementos básicos e indispensables para nuestra existencia, como tener un techo sobre nuestra cabeza o comida en la mesa. Y las cosas más cálidas, esas son las que quizás decidamos colocar en nuestro tablero de visión o de sueños. Así que son esas cosas, ¿sabes? Nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras metas que demuestran que estamos prosperando en lugar de simplemente, ¿sabes?, limitarnos a sobrevivir. Así que al exponer repetidamente tu cerebro a estas imágenes, lo estás preparando no solo para notar, sino también para aprovechar las oportunidades que te acercarán a lo que realmente deseas. Y por eso yo llamo a los tableros de visión, tableros de acción, porque no creo que puedas crear una imagen de fantasía y sentarte en casa a esperar que se haga realidad. Creo que necesitas salir, establecer contactos, tener citas, lo que sea, para conseguir las cosas que deseas. ¿Qué cosas podemos hacer para mejorar el rendimiento de nuestro cerebro? Así que hablamos de cosas como el descanso, que es el sueño, y también un tiempo de inactividad. La nutrición es súper importante, así que el cerebro es obviamente una pequeña proporción de tu peso corporal, y solo pesa unos pocos kilos, pero utiliza hasta el 30% de los productos de descomposición de lo que comes. Así que cuando duermes, tu cerebro está consumiendo el 20% de lo que comiste ese día. Cuando estás en el trabajo y concentrado en algo, está utilizando aproximadamente una cuarta parte de lo que comes. Y cuando estás estresado, está usando hasta un 30%. Sí, y por supuesto la gente suele pensar, ¿qué debería comer si quiero mantenerme saludable en general? O si quiero perder peso, o si mi objetivo es ganar masa muscular. Pero el tipo de personas que, sabes, como tú y la gente con la que yo trabajo, no están reflexionando lo suficiente sobre qué deberían estar comiendo para poder tomar las mejores decisiones hoy. ¿Qué deberían estar comiendo para poder resolver problemas complejos? ¿Qué debería estar comiendo para poder entender bien lo que está pasando, por ejemplo, en cuanto a la comunicación interpersonal con mi equipo? Y luego está todo lo demás, desde la hidratación, el ejercicio, la respiración, la atención plena y la curiosidad. Verás, hay muchísimos factores que contribuyen a la salud cerebral y que probablemente no son tan diferentes de aquellas cosas que, como médico, ya sabes que contribuyen a la salud cardiovascular o a la gastrointestinal. Pero
Sabes, en Heights creemos que si abordas absolutamente todo con una actitud que prioriza el cuidado de tu cerebro, sí, entonces te estás ocupando de alguna manera del resto de las cosas. Por ejemplo, si comes y bebes de una forma que es beneficiosa para tu cerebro, tu piel y tu cabello, se verán mucho mejor. Quiero decir, eso suena como algo tan de chica, pero la gente toma muchísimas decisiones realmente importantes basándose en su apariencia. Y eso está bien, y eso probablemente tiene como efectos muy beneficiosos en nuestros cerebros y en nuestros intestinos también. Pero considerando que este órgano es tan ávido de energía y es tan crucial en términos de todo lo demás que ocurre en tu cuerpo, siento que necesitamos darle un giro a esa narrativa para que comience con, ok, ¿qué cosas puedo hacer hoy que van a ser lo mejor para mi cerebro? La intuición se encuentra en un punto intermedio entre lo físico y lo emocional. Así que los centros emocionales del cerebro se hallan muy adentro del mismo y tienen el tamaño de tu puño cerrado. Entonces, sabes, el tuyo es un poco más grande que el mío, pero es completamente proporcional a tu propio cuerpo. Y luego alrededor de eso, con aproximadamente el mismo grosor, tenemos la corteza, que tiene más de las vías lógicas del cerebro. Y dado que no puedes recordar absolutamente todo lo que has vivido a lo largo de tu existencia, pero cada cosa que has experimentado ha dejado una huella profunda en tu sistema cerebro-corporal, nosotros creemos que mantenemos nuestra memoria de trabajo activa justo aquí. Estas son las cosas esenciales que necesitamos recordar diariamente para poder cumplir con nuestro trabajo y llevar nuestra vida. Y luego, a través de un proceso llamado aprendizaje hebbiano, que lleva el nombre del neurocientífico Donald Hebb y que se explica de forma muy sencilla con la frase neuronas que se activan juntas, se conectan juntas, creemos que nuestra sabiduría y nuestro reconocimiento de patrones se profundizan cada vez más en el cerebro, en la médula espinal e incluso en las neuronas de nuestro intestino. Y por eso la intuición a veces se llama instinto visceral. Así que, básicamente, las lecciones que has aprendido en la vida, la sabiduría que has adquirido a través de patrones repetidos, podrían estar tan arraigadas en tus neuronas como, digamos, en lo más profundo de tus entrañas. Así que no eres consciente de ello, pero aún así, guía las decisiones que tomas. Ahora, lo que he descubierto en los últimos 10 años más o menos, particularmente los 10 años que he estado enseñando en el MIT Sloan, que es para líderes empresariales, es que la gente realmente se apoyaba en su lógica y decía cosas como, bueno, sabes, no voy a tomar una decisión realmente importante como contratar o despedir basándome en la intuición porque, sabes, eso no ¿es siquiera algo real? A medida que hemos podido escanear cerebros y aprender más sobre cómo estas neuronas se conectan y almacenan información, realmente veo, sobre todo, a la generación mayor de líderes diciendo, esa es absolutamente la principal forma en que tomaré mis decisiones más importantes. Y yo soy así, ¿sabes? Tomaré mis decisiones de vida más importantes basándome en la intuición. Y la forma en que me he ayudado a entender cuán acertado es eso para mí es a través de llevar un diario. Así que si escribo en mi diario y estoy escribiendo como, ya sabes, ¿qué debería hacer en esta situación? Mi instinto me dice esto, pero la lógica me dice aquello, o mis emociones me dicen otra cosa. Básicamente trazo cómo resultan las cosas dependiendo de la modalidad que use para tomar mi decisión. Una vez que descubrí la neuroplasticidad, pensé, ¿cómo me hubiera gustado saber esto cuando tenía 18 años? ¿De verdad? ¿Sabes? Es literalmente algo que cambia la vida. Creo que ya estaba manifestando naturalmente desde los 18 años de todos modos, pero no comprendía la ciencia que lo sustentaba. Una vez que entiendes que puedes, literalmente, cambiar tu cerebro en cualquier etapa de la vida, a cualquier edad, con cualquier mentalidad, eso es como te cambia la vida, ¿verdad? Sí. Y siento que, ¿sabes? Una de las cosas de las que hablábamos antes es que solo porque sea científica y médica, no significa que en mi vida real sea fácil para mí simplemente canalizar la neuroplasticidad. Sigue siendo difícil. Sabes, he pasado por un divorcio, he experimentado el duelo, he atravesado un cambio de carrera y esos momentos tan difíciles me enseñaron resiliencia y neuroplasticidad. Pero, en realidad, esos tiempos duros fueron casi una oportunidad. Yo no quería vivir esas experiencias. No quiero que, sabes, nuestros oyentes tengan que pasar por momentos difíciles. Dolor. Sí, dolor. Pero puedes aprovechar eso como una oportunidad. Y creo que si de verdad llegas a entender la neuroplasticidad, entonces puedes convertir los peores momentos de tu vida en el verdadero inicio de los mejores momentos de tu vida. Y eso es precisamente lo que tanto me gusta de la neuroplasticidad. Esa increíble capacidad de cambiar, de crecer, de poder regular tus emociones. Sí, que sé que es un tema que a ti te interesa muchísimo, por supuesto. Y además de construir resiliencia. Quiero decir, un ejemplo de neuroplasticidad que me gustaría compartir con ustedes, con nuestros oyentes, son las listas de gratitud. Durante años en mi diario escribía 10 cosas por las que estaba agradecido cada día. Y siempre eran cosas muy externas. Amigos, familia, viajes, ya sabes, libertad financiera, lo que fuera.
y literalmente me aburrí de escribir las mismas cosas. Así que pensé, ok, ¿qué más podría escribir? Así que empecé a escribir cosas como mi creatividad, mi vulnerabilidad, mi resiliencia, cosas internas, y eso fue un verdadero cambio de juego. ¿En serio? ¿Qué pasó cuando empezaste a hacer eso? Me hizo pensar que, sin importar lo que la vida me depare, tengo las herramientas y los recursos dentro de mí para poder afrontarlo. Y eso no siempre fue así, ¿sabes? En mis 20 años no diría que tuviera un gran control emocional. Pero aprender que, pase lo que pase, esa especie de oscilación pendular de tus emociones, cuanto más alto se eleva, más bajo desciende también. Y lograr que eso se mantenga dentro de unos límites, de unos parámetros con los que te sientas a gusto, eso te otorga una cierta autonomía y una capacidad de acción real en tu vida. Claro, y una vez más, eso es precisamente lo que me encanta de la neuroplasticidad. La abundancia, en esencia, se trata de pensar de forma positiva. Se trata de creer firmemente que el mundo es un lugar bueno, que hay suficiente para todos nosotros, que no estamos en una competencia constante por los recursos, y que si a otra persona le va bien, eso no implica que a nosotros nos vaya mal, que si le ofrecemos algo a alguien o le brindamos ayuda con algo, que eso es algo realmente positivo, que genera aún más positividad y que de alguna manera, sabes, en el fondo, eso te regresará en algún momento. Y curiosamente, se correlaciona con el mecanismo más potente de nuestro cerebro, el que tenemos para nuestra supervivencia como especie, que se conoce como aversión a la pérdida. Sí, así que esto significa que el efecto psicológico de evitar una pérdida es aproximadamente el doble de potente que el efecto psicológico de una ganancia o recompensa equivalente. Y la forma más fácil de explicarlo es: si caminaste del estacionamiento a tu estudio esta mañana y encontraste $50 en el suelo al entrar, probablemente te sorprendería gratamente haber encontrado $50. Podrías quedártelos, podrías darlos a la caridad. Pero para cuando, ya sabes, estés en el estudio y hayas empezado a pensar en la grabación, ya te habrías olvidado por completo de esos $50. Si hubieras caminado desde tu coche, cruzando todo el estacionamiento, y al llegar al estudio te hubieras dado cuenta de que habías perdido $50 de tu bolsillo, te enfadarías muchísimo contigo mismo. Volverías a salir al estacionamiento para ver si podías encontrarlo. Incluso podrías regresar más de una vez para verificar, y quizás seguirías pensando en eso al final del día. Así que ese es solo un ejemplo de cómo una misma pérdida o una ganancia puede tener un efecto mucho más potente si somos nosotros quienes perdemos. Y así, psicológicamente, cualquier cosa como sentirse excluido o aislado o tratado injustamente o sentir que no tienes las mismas oportunidades que otra persona tiene un efecto realmente fuerte en tu cerebro. Bueno, y por eso tenemos que trabajar el doble de duro para ir en contra de eso, porque es algo que nos ayudó a sobrevivir en la evolución, pero iba a decir que no sirve de nada en el mundo actual, pero, para ser sincero, diría que no es una manera de vivir la vida. ¿Sabes? Es muy... Porque creo que la forma en que piensas determina tu vida. Si crees que todo el mundo está ahí fuera en competencia, que no hay suficiente para todos, que tienes que, por así decirlo, luchar para conseguir tu parte. Un fuerte motivador negativo nos impulsa a la acción. A veces un motivador positivo muy fuerte también lo hará, pero no tan fuertemente como un motivador negativo. Así que, por ejemplo, recuerdo que cuando se acercaba mi boda y quería verme de cierta manera y que toda la boda se sintiera de cierta manera, hice muchas cosas que normalmente no haría para asegurarme de que eso ocurriera. Pero eso fue inusual, y recuerdo haber pensado entonces: vale, esto es un motivador realmente positivo. Pero la mayoría de las veces hacemos cosas para evitar una pérdida percibida, o hacemos cosas porque las cosas nos han salido mal y necesitamos intentar mejorarlas. Y de hecho, esto se explica muy bien por la ciencia, porque uno de los mecanismos más fuertes de nuestro cerebro desde la evolución se llama evitación de la pérdida. Y el cerebro está entre 2 y 2,5 veces más predispuesto a evitar una pérdida que a obtener una recompensa. Quiero que todos sepan el inmenso potencial que tienen en sus cerebros, y esto es lo que llamamos neuroplasticidad, que es el hecho de que el cerebro permanece flexible a lo largo de toda nuestra vida. Y es por ello que tenemos la capacidad de cambiar la manera en que pensamos, la forma en que nos comportamos, aquello en lo que creemos, las dinámicas relacionales que mantenemos a cualquier edad, en cualquier momento de nuestra existencia, e independientemente de nuestra mentalidad. Así que, incluso si eres de esas personas escépticas que piensan perro viejo no aprende trucos nuevos, o que el leopardo no puede cambiar sus manchas, o que no voy a cambiar ahora, esta es la forma en que siempre he sido.
Por favor, solo llévate esto, solo planta una semilla en tu cerebro, esta idea de que en realidad puedes cambiar. Quiero decir, es la razón por la que te comentaba que mi podcast se llama Reinvéntate con la doctora Tara, porque literalmente tienes la capacidad de cambiar, simplemente tienes que desearlo. Y existe esta asombrosa capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones, reescribir vías neuronales antiguas e incluso para que células inmaduras se desarrollen hasta convertirse en células completamente formadas, creando así caminos totalmente nuevos en tu cerebro. Y todo esto es lo que sustenta tus creencias, tus pensamientos y tus acciones. Y esas son las 3 cosas que hacen que tu vida sea lo que es, básicamente. Descanso significa una duración y calidad de sueño adecuadas. Ahora, los cerebros humanos, el 98 o 99% de ellos, necesitan dormir de 7 a 9 horas por noche. Esto se debe a que hay un proceso de limpieza muy activo que tiene lugar en el cerebro durante la noche, expulsando las toxinas de nuestro metabolismo, del estrés, de los alimentos procesados, del alcohol, de los antibióticos y un largo etcétera. Y eliminando esas patologías como las placas beta-amiloides y los ovillos neurofibrilares y las proteínas tau que se acumulan para dar lugar a los síntomas de enfermedades neurodegenerativas demenciales como el Alzheimer y el Parkinson en etapas avanzadas de la vida. Así que hay que adoptar una perspectiva a muy largo plazo sobre esto, y es bastante difícil identificarse con la persona mayor que seremos algún día. Por eso es importante pensar en las diferencias diarias que puede provocar no dormir lo suficiente. Si tienes alguna alteración del sueño durante la noche, estás funcionando eficazmente con una pérdida de 5 a 8 puntos de coeficiente intelectual al día siguiente. Ahora bien, para la mayoría de las personas esto no resultará perceptible, pero si llegas a perder una noche completa de sueño debido al estrés, los viajes o alguna enfermedad, en realidad, según estudios de normas poblacionales, disminuye el coeficiente intelectual en una desviación estándar, lo que para todos nosotros significaría que estaríamos al nivel de una discapacidad de aprendizaje. Y yo realmente lo noto en mí mismo cuando tengo jet lag, por ejemplo. Así que, por favor, vigila tu sueño. Si no duermes lo suficiente durante 4 días seguidos, acumulas una deuda de sueño que no puedes recuperar echando siestas o durmiendo más los fines de semana. Intenta recordar que con el sueño siempre puedes estar en deuda, pero nunca en crédito. Sin embargo, dicho esto, no es saludable por diversas razones físicas, como el riesgo cardiovascular, dormir más de 9 horas por noche. Una de las cosas de estar consciente y no en piloto automático es, básicamente, controlar a qué expones tu cerebro. Porque cuanto más lo expones a malas noticias, más probable es que vivas la vida a través del miedo. Sabemos, por ejemplo, que las personas que miraron repetidamente imágenes de las Torres Gemelas cayendo, quienes no tenían ninguna conexión personal con Nueva York, podían desarrollar TEPT. Quiero decir, es increíble que el solo hecho de exponerte repetidamente a malas noticias, especialmente con imágenes visuales, pueda realmente traumatizarte de una manera que, sabes, no puedas superar fácilmente. Así que soy muy cuidadoso con lo que veo, con lo que leo. Sabes, mis redes sociales están cuidadosamente controladas para que sean lo más positivas posible. Tienes absolutamente toda la razón en que si no lo piensas bien y te pones a ver malas noticias justo antes de irte a dormir, entonces piensa en los niños pequeños, tú que tienes niños pequeños. Incluso si ellos, sabes, leen un libro que no es tan aterrador, pero que quizás tiene algunos monstruos, entonces pueden tener pesadillas, pueden sentirse realmente asustados. Así que sí, todo a lo que exponemos nuestro cerebro tiene un impacto, y necesitamos ser mucho más conscientes de ello, especialmente porque la tendencia del cerebro es 2 o 2,5 veces más propensa a enfocarse en lo negativo que en lo positivo. Así que necesitamos alimentar nuestro cerebro con más cosas positivas para mantenernos seguros de nosotros mismos y, sabes, avanzar de forma positiva. ¿Qué pasos podría tomar alguien para empezar a, digamos, reconectar algunos de estos patrones de pensamiento negativos, ya sea no soy suficiente, esto nunca va a pasar, no soy lo suficientemente bueno, para que sus acciones se alineen con sus pensamientos? Excelente pregunta. Y, sabes, existe muchísimo de ese diálogo interno negativo, esa voz crítica que a menudo nos acompaña. Y es fundamental comprender, para empezar, que esto es algo completamente normal, que todo el mundo experimenta ese tipo de pensamientos o incluso atraviesa periodos en los que estas ideas son mucho más frecuentes. Y es bastante difícil cuando ya estás en esa espiral negativa intentar realmente darle la vuelta. Quiero volver a la resiliencia en un rato porque tu podcast se llama La ventaja de la adversidad, así que también deberíamos hablar de qué hacer cuando, sabes, parece que nada está pasando o las cosas no han salido como esperábamos. Pero digamos que, sabes, es un día normal y a veces se te cruza por la mente que ese tipo de meta, sabes, no se va a cumplir para ti, que no les pasa a personas como yo, o que eso es para, sabes, otra gente. Así que cuando tienes un pensamiento negativo recurrente,
suele haber una creencia muy arraigada debajo que impulsa ese pensamiento. Podría tener que ver con la propia valía, el sentido de merecimiento. Y por eso, es importante que la gente escarbe debajo del pensamiento negativo recurrente y se pregunte, ¿qué debo creer sobre mí mismo para seguir teniendo ese pensamiento? Y a menudo es muy inconsciente porque puede venir de la infancia. Y sabes, ese camino ha estado ahí por tanto tiempo que ni siquiera eres consciente de ello. Si puedes llevar a cabo el ejercicio de escribir un diario, o la terapia, o un proceso de autorreflexión profunda para comprender cuál es la creencia subyacente que está impulsando tu pensamiento, entonces puedes crear una afirmación positiva o un mantra que sea la declaración completamente opuesta a esa creencia, y puedes repetir eso cada vez que tengas ese pensamiento para que, básicamente, estés intentando sobreescribir esa vía neuronal en tu cerebro con este nuevo pensamiento mucho más positivo. Y ese es interesante porque en el cerebro no puedes deshacer lo que ya está conectado allí. Tienes que sobreescribirlo o reemplazarlo con algo que prefieras. La neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para crecer y cambiar, y esto se observa muy claramente en los niños de 0 a 2 años, donde pasan de ser completamente indefensos y muy vulnerables a caminar, a hablar, a gestionar sus propios intestinos y vejigas. Bastante increíble. Bueno, hay una gran cantidad de cambios que suceden durante los años de la adolescencia también. Es más, una poda de vías neuronales que ya no necesitas y una preparación para la socialización y la reproducción. Y luego, solíamos pensar que ese proceso realmente se ralentizaba o se volvía bastante pasivo de los 25 a los 60, solíamos pensar que desde los 18. Ahora sabemos que el cerebro es muy activo hasta los 25 años de edad, y lo que también sabemos es que si realizas actividades para mantener tu cerebro flexible, puedes lograr cambios significativos, absolutamente, desde los 25 hasta los 65 años, e incluso posiblemente más allá de esa etapa. Por lo tanto, creo firmemente que la manifestación es, en esencia, neuroplasticidad. El proceso está sustentado por la neuroplasticidad, que es que tienes una forma particular de pensar, patrones de comportamiento y hábitos. Y cuanto más las repites y cuanta mayor carga o intensidad emocional se les asocia, más sólidas y arraigadas se vuelven esas conexiones o rutas neuronales en tu cerebro. Las acciones de tus compañeros tienen un impacto considerable en tu persona. Así que no es exactamente como decir, oh, ya sabes, Jane se divorció, así que yo también me voy a divorciar. ¿No es así? Más bien, si existían problemas profundos en tu matrimonio, pero si nadie en tu círculo social se ha divorciado, entonces vas a tender a simplemente ocultarlo y seguir adelante. ¿No es así? En cuanto otra persona se divorcia, uno podría ponerse a pensar, bueno, en realidad han tenido la valentía de abandonar su matrimonio, y mi propio matrimonio no es, la verdad, tan, ya sabes, tan fantástico como lo pinto cuando estamos todos juntos cenando en algún sitio. Y observas a esa persona y te das cuenta de su situación. Sabes, sé valiente, sigue adelante, quizás conozcas a alguien, ya sabes, que esté más a tu nivel, y eso te hace pensar que ese podría ser el resultado para ti. Y, sabes, no tiene por qué implicar que conozcan a otra persona. Podría ser, simplemente, que no estar en esa relación sea lo más conveniente para ellos. Y si te identificas con eso, podría darte la confianza y el valor para dar ese paso que de otro modo no habrías dado. Pues, normalmente, se necesita a alguien que ya no pueda soportar estar en su propia relación para, de alguna manera, dar casi permiso a aquellas personas que están, sabes, indecisas, para que digan, en realidad, creo que sería mucho mejor para mí, para dejar este matrimonio. Y entonces, el peso es otro ejemplo. Quiero decir, es raro ver un grupo de amigos donde, sabes, todos tienen un peso más o menos promedio y una persona es muy obesa o una persona es como súper delgada o viceversa. Es raro ver un grupo de amigos que son todos con sobrepeso con un amigo que tiene, sabes, un peso promedio. Entonces, lo que suele suceder es que si uno siente una cierta presión social para mantenerse en una forma o figura específica, debido a las personas con las que se relaciona habitualmente, si todos ellos empiezan a ganar peso, entonces, de alguna manera, también resulta aceptable para uno mismo. Y bueno, sabes, la mayoría de la gente, de hecho, subió de peso durante la pandemia, ¿verdad? Y había una especie de camaradería muy marcada al decir, ay, Dios mío, he engordado muchísimo por el estrés. O porque estábamos comiendo, ya sabes, demasiado bien en casa, o ya sabes, comiendo más comida chatarra o lo que fuera. Pues la gente pudo conectar entre sí, ya que muchísimas personas aumentaron de peso durante la pandemia. Y sin duda, habría grupos de amigos que, una vez que todo eso quedó, sabes, atrás, en la medida que fuera posible, simplemente dirían, bueno, sabes, este es el peso que tengo en este momento. Y todos ellos dirían, sí, sabes, a mí me pasó lo mismo. Eso ya no va a cambiar a nuestra edad, ¿verdad? Pero, sabes, yo estaba sin ninguna duda en ese grupo de amigos que todos decían, tenemos que volver a nuestro peso de antes de la pandemia, ¿sabes?
Así que, claro, uno se deja influenciar mucho por la gente que te rodea, porque si nadie más a mi alrededor hubiera dicho, quiero recuperar mi peso de antes de la pandemia, quizás lo habría dejado pasar, no lo sé. Pero yo no estaba en ese grupo, así que a mí no me ocurrió, pero a mucha gente sí le habría pasado. Vale, no estás dando un paso, una acción concreta hacia tus metas de ese tablero de visión, pero en realidad no es tan distinto a por qué pospones, ¿sabes? La redacción de un documento, una entrevista importante o algo similar. Y es porque crees que va a ser mucho más difícil de lo que realmente es. Y así tengo tantos ejemplos de cuando finalmente me pongo a hacer algo en el último momento. Y luego pienso, oh, eso no tomó tanto tiempo como pensé, o no fue tan difícil como creí. Y tengo una especie de, digamos, una pregunta prima a las dos que ya hemos dicho, que es, ¿cómo se sentiría si obtuviera el mejor resultado posible en este escenario? Y una vez que simplemente lo visualizas de esa manera y luego te adentras en la situación, entras con mucha más disposición, sin ningún tipo de miedo. Es un mecanismo natural de supervivencia en nuestro cerebro el anticipar lo peor para protegernos de, como sabes, las posibles malas consecuencias. Pero, especialmente en el mundo moderno, la proporción entre la frecuencia con la que creemos que habrá un mal resultado y lo que realmente ocurre está completamente desequilibrada. No es para nada correcta. Así que, al predisponer tu cerebro más hacia la confianza y la emoción y al activar la hormona del apego, te sientes mejor. Y la verdad es que tu miedo a lo terrible que podría ser el resultado no era correcto en primer lugar de todos modos. Así que se alinea más con la realidad. Así, en los últimos 25 años, aproximadamente, hemos contado con una tecnología de exploración cerebral mucho más sofisticada, la cual nos muestra cómo funciona el cerebro. Antes de eso, realmente entendíamos mucho de cómo funciona el cerebro al ver lo que sucede cuando algo sale mal. Por ejemplo, si alguien sufre un derrame cerebral, un tumor cerebral o una lesión cerebral. Una vez que pudimos escanear cerebros sanos, empezamos a aprender mucho más sobre este concepto de neuroplasticidad, que es que el cerebro crece y cambia a lo largo de la vida. Ahora, tienes 2 niñas pequeñas, así que sabrás que de 0 a 2 años pasaron de ser completamente vulnerables e indefensas a caminar, hablar, ser capaces de controlar su vejiga e intestinos. Y, sabes, quizás incluso hablando varios idiomas y teniendo una opinión propia. Así que es un estallido masivo de neuroplasticidad, y eso lo vemos, sabes, de forma muy visible en los niños pequeños. Alrededor de la adolescencia, se produce una poda del cerebro para sofisticarlo de cara a la adultez, para el comportamiento sexual, para la interacción emocional y social, y este es un proceso bastante activo hasta que cumplimos los 25 años. Antes creíamos que se detenía cuando físicamente dejábamos de crecer alrededor de los 18 años de edad. Pero el aspecto verdaderamente interesante para nosotros en la manifestación y las leyes de la atracción es que desde los 25 hasta los 65 años de edad puedes realizar acciones que mantengan tu cerebro más plástico o flexible, y así puedes modificar la forma en que piensas, sientes y actúas. Para mí, la neuroplasticidad es la base de la manifestación, y es un proceso que consta de 4 pasos. Todo comienza con una conciencia elevada, por lo tanto, necesitas saber qué quieres traer a tu vida o cómo quieres que tu vida se vea o se sienta. Bueno, entonces es una atención focalizada, que implica darse cuenta, por ejemplo, de pensamientos negativos o de ciertos comportamientos o patrones de relación que te están frenando para conseguir lo que realmente quieres. Y también, por supuesto, identificar las oportunidades para obtener esas cosas que tanto anhelas. Pero en el fondo, se trata de ir construyendo tu propia base de datos personal de «esto no me funciona». Cuando hago esto, entonces, sabes, cosas buenas llegan a mi vida. La tercera parte es la práctica deliberada. Así que eso es salir y hacer las cosas que necesitas para manifestar las cosas que realmente quieres en tu vida. Tengo que trabajar. Hay que hacer el trabajo, totalmente. Y la cuarta parte no es realmente un paso más en el proceso, sino que es la rendición de cuentas, porque es muy fácil empezar, especialmente en un año nuevo, y decir, bien, estas son todas mis resoluciones y cosas nuevas que voy a hacer. Y luego, para la mayoría de nosotros, esa motivación no, ¿sabes? Se mantiene. En parte, según la neurociencia, esto se debe a que solemos elegir metas que son demasiado grandes, y es mejor dividirlas en porciones más pequeñas y manejables, y eso mismo aplica para la manifestación. Da pequeños pasos hacia las cosas que realmente deseas. Así que, si hay ciertas cosas que están más bajo tu control personal, como ponerte en forma y mantenerte saludable, entonces empieza a trabajar en eso. Y si hay algo que está menos en tus manos, como casarte o tener un bebé, entonces dale un poco más de tiempo y sé paciente. Pero debes ser consciente de que estás cambiando tu cerebro al modificar tus comportamientos y, sabes, es fundamental que tengas alguna forma de rendición de cuentas, ya sea un tablero de visión, ya sea tu pareja o incluso un terapeuta. Hemos desarrollado una mayor apreciación por aquellas cosas que quizás antes dábamos por sentadas. Así que durante los confinamientos, he estado con una sola persona y eso ciertamente me ha hecho reflexionar mucho.
Al principio yo pensaba, si hubiera estado solo, habría estado bien. Pero a medida que los meses se alargan y se repite una y otra vez, mi corazón se compadece tanto de quienes lo han vivido solos. Eso no es un estado saludable para nosotros. Y así, gran parte del trabajo que he realizado durante el último año ha sido animar a la gente a tomar baños en lugar de duchas, porque sumergirse en agua tibia libera las mismas hormonas de unión que se obtienen del afecto físico de un ser querido, a masajear tu propio cuerpo, a realizar prácticas de gratitud que implican el autocontacto. Pues mucho más, ¿sabes? Ser mucho más proactivo con respecto al hecho de que quizás te hayas sentido aislado. Pero también, incluso con una persona cariñosa o, ¿sabes?, 2 o 3 personas cariñosas en tu familia, es normal en un día salir y estrechar manos, o abrazar, o besar a unas 8 o 12 personas. Y eso sucede, y ni siquiera lo piensas realmente. Y dicen que necesitas 8 abrazos al día solo para mantenerte de alguna manera estable mentalmente, y 20 abrazos al día para crecer como, ¿sabes?, como una persona que se siente saludable y feliz, y que es capaz de asumir ciertos riesgos. Así que creo que exigir de repente 20 abrazos al día de una sola persona es probablemente, ¿sabes? Estuviste hablando de la paciencia y, como bien sabes, la constancia es un factor fundamental para poder cambiar y crecer. Pero que, ¿sabes? Quiero decir, la gente experimenta contratiempos o simplemente regresan a sus viejas formas de comportarse. Y es también importante mencionar que eso es completamente normal y si eso sucede, no significa que debas rendirte, sino que solo significa que tienes que empezar de nuevo. Así que, en lugar de perder el tiempo castigándote por el hecho de que no fuiste al gimnasio o no hiciste aquello que tenías planeado, simplemente date un pequeño respiro y luego vuelve a empezar con el proceso que sea. Y entonces has hecho una pregunta sobre algo mucho más grande que eso, que es que, ¿sabes? Alguien está realmente en un muy mal momento. La vida no es buena. Y la sensación que tuve cuando hablabas, ¿sabes?, dando ejemplos de esa situación, es una de las peores sensaciones del mundo. Es cuando sientes que ya no puedes confiar en ti mismo, ¿sabes? No puedes confiar en tu intuición o no puedes confiar en tu habilidad para salir de estas situaciones difíciles. Dediqué muchos años a trabajar la resiliencia mental con las personas y la regulación emocional formaba parte de ello. Y eso volvió a cobrar gran importancia durante la pandemia, porque estábamos, por así decirlo, en espacios muy reducidos con la gente y, ¿sabes?, la situación era muy diferente y fue realmente difícil. Y había que lidiar con la educación en casa, el trabajo y todo lo demás. Lo que he visto como, algunas de las cosas buenas que he visto como resultado de la pandemia es que definitivamente hemos vuelto a apreciar la importancia de nuestro tiempo en la naturaleza. Así que creo que la mayoría de nosotros sentimos que, ¿sabes?, poder salir y estar en un lugar verde era realmente importante. Y como no había aviones ni tráfico, ¿sabes?, pudimos ver las estrellas en el cielo otra vez. Vimos atardeceres increíbles. La gente empezó a apreciar el canto de los pájaros. Y ahora los estudios están demostrando que el tiempo que pasamos en la naturaleza de hecho tiene un impacto realmente positivo en tu salud física, tu salud mental y tu longevidad. Así que, ¿sabes? Eso es algo bueno que ha surgido de todo esto. Pero, ¿seguimos todos, ¿sabes?, dedicando tiempo a eso o simplemente estamos volviendo a nuestras viejas costumbres? ¿Qué dicen la neurociencia o las pruebas sobre por qué el diario es legítimo? Así que, como mínimo, es como una descarga de tus emociones. Y así con tus, ya sabes, cualquier emoción, pensamientos negativos, tareas pendientes, si los mantienes en tu sistema mente-cuerpo con solo pensarlos en tu mente, entonces en realidad aumentas tus niveles de cortisol. Y el cortisol se correlaciona con el estrés. Así que es como una olla a presión acumulándose. Sí, si lo expresas en voz alta, lo escribes en un diario o haces ejercicio físico y literalmente sudas y expulsas parte de ese cortisol, entonces estás liberando esas emociones negativas, esos patrones de pensamiento negativos, las ansiedades, esas preocupaciones sobre el futuro de tu sistema cerebro-cuerpo. Pero y me encantaría saber si tú has hecho esto o no. Tuve una revelación a la que llegué por mí mismo, pero que tiene mucho sentido, obviamente, desde el punto de vista de la neuroplasticidad. Es que si vuelves y lees tu diario, ves tu proceso de pensamiento completamente desplegado frente a ti. Ves tus patrones de comportamiento. Ves, por ejemplo, tus herramientas para la toma de decisiones, ya sean más lógicas o más intuitivas. Uno ve lo que ha plasmado por escrito sobre sus relaciones con los demás. Y al ver eso, ya sea con tu propia letra o, sabes, incluso si se ha sincronizado y se ha transcrito para ti, el simple hecho de verlo, de saber que son tus propias palabras, lo que has pensado y lo que has expresado, de eso no puedes huir.
Así que puede ser como tan profundamente revelador y esclarecedor. Y yo lo he sentido definitivamente con todas esas cosas, como las emociones, los patrones de pensamiento y la intuición. Pero también lo sentí cuando yo solía ir a Boston 2 veces al año a enseñar en el MIT. Y recuerdo que con el viaje y el jet lag sentía que tenía pequeños espasmos musculares y era bastante notorio en la cama por la noche. Y decidí volver a leer no por esa razón específica, sino que, de todas formas, me puse a revisar mi diario de hace 6 meses, cuando la última vez que estuve en Boston, y había anotado en mi diario: estoy experimentando estos pequeños tics musculares. Y así fue como me di cuenta de que me había vuelto deficiente en magnesio por haber volado. Y así, básicamente, por eso llevaba tantas botellas de cosas conmigo cuando viajaba. Realmente aumenté mi dosis de magnesio para los viajes y nunca volvió a pasar. Y si no hubiera revisado el historial, nunca habría atado cabos. Habría pensado que estaba pasando justo ahora y que no había pasado antes. Procuro hacer las cosas bien en lo que respecta al sueño y todo lo demás, pero no me estreso por eso si no lo consigo. Sí. Así que eso es algo verdaderamente importante para mí. ¿Sabes? Intento comer bien. Intento recordar tomar mis suplementos. Llevo un diario cuando puedo. Medito cuando puedo. Pero si no lo hago, no me estreso. Diría que eso ha sido un aprendizaje muy importante para mí. Creo que ese es un consejo muy importante. También diría que es mejor cambiar 10 cosas un 1% que intentar cambiar una cosa un 10%. Así que trabaja en microajustes en tu rutina, como irte a la cama media hora antes. Haz una desintoxicación digital un fin de semana. Bebe un poco más de agua de lo que normalmente haces. Intenta aumentar tus pasos entre 1000 y 2000 al día durante una semana y observa qué sucede. Porque estas pequeñas cosas se van acumulando. Y así empiezas a sentirte mejor, tu cerebro se vuelve más potente y entonces eres capaz de alcanzar, ¿sabes?, algunos de esos objetivos más grandes que quizás habías estado guardando para después. Para una increíble motivación de Mel Robbins, mira el video justo allí a mi lado. Creo que te encantará. Sigue creyendo y nos vemos allí.